de la imaginación del padre que quería darle el curso a su hija. Y se me hizo muy interesante porque pues buscó un método de aprendizaje a su hija no tan aburrido, sino que algo fantasioso y fácil de entender. Ok. ¿Quién era la que no existía, Sofía o Hilden? ¿Qué pasó? ¿Quién era quien no existía, Sofía o Hilden? Sofía. Sofía. Muy bien. Gracias, Mario. A ver, Ruth, ¿tú qué me platicas? Bueno, pues a mí sí me interesó mucho. Al principio, pues igual no, como todo, no, no le agrada algo muy bien, pero pues sí me interesó demasiado cuando empezó a este, a, a conversar, a empezar a hablar con su maestro sobre cómo empezó toda la época, cómo ella cómo ella la carta el sobre que le llegó, empezaba a imaginarse cómo era la época de antes y hasta la fecha, o sea, cómo eran los filósofos y todo, o sea, algo muy interesante, la verdad. Muy bien, gracias, Ruth. A ver, pues, ya me están batallando. Las reflexiones fueron mucho más interesantes de lo que leí que lo que me están platicando. A ver, quiero filosofía. Sandra. Al principio sí, no le entendí, pero ya al final fue cuando le entendí. Ok. Más de platicarnos todo lo que hemos visto en esta clase, también venían algunas preguntas a pensar. Ok. Entonces ahí es cuando nace la filosofía. Las preguntas que sean como... Ya casi no te escuché, Sandra. Lo último no te lo escuché. ¿Sí me escuchó eso? Te escucho muy cortado. Le digo que... ¿Ya? Ya te escucho. ¿Desde dónde me escuchó? Desde, al principio sí no le entendí, pero al último sí le entendí. Nah, le digo que venían algunas preguntas que nos ponen a reflexionar, a pensar sobre el para qué nosotros. Entonces ahí es cuando nace la filosofía, cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre las respuestas, las preguntas que han sido inconclusas. O sea, buscar una respuesta, ir más allá de la realidad. Ok. Perfecto, Sandy, muchas gracias. Mauricio. Pues bueno, a mí me pareció una película súper importante porque nos habla de la filosofía, de cómo va este, evolucionando al paso del tiempo, cómo cambia el pensamiento del ser humano y con las preguntas que le llegaban a Sofía este, de quién eres tú. Ella se fue dando cuenta quería buscar una respuesta, pero pues, nadie se la daba y ya con la ayuda de Alberto fue descubriendo bueno, que Alberto le fue enseñando todo a Sofía de cómo fue cómo fue evolucionando el pensamiento humano de todos al paso del tiempo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo fue evolucionando el pensamiento? Más bien dicho, cómo el pensamiento va cambiando, no tanto evolucionando. Pero sí, está bien. Perfecto. Un favor, por ahí díganle a Héctor y Shelly y Samsung que tienen que darle clic en activar audio para poder escuchar, porque están diciendo en chat que no. Y son los que tengo que no tienen el audio activado. Ana. Buenos días, profesor. Buenos días. En el mundo de Sofía, bueno, yo al principio la verdad no la entendí, tuve que verla 3 veces para entenderle,
Wow. Y habla sobre que Sofía era una chica que estaba a punto de cumplir 15 años, perdón. Ajá. Ella es creada por un autor. Ella al principio se planteaba muchísimas preguntas de que quién era ella, de dónde venía el mundo. Después, un profesor misterioso, le muestra cómo va pasando la historia, cómo va pasando la filosofía, perdón, a través de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad. Bueno, primero no se creía en la filosofía, bueno, se creían solamente en los mitos, en lo que creían ellos en los dioses, a eso se le llamaba filosofía natural. Ujú. Después empezó en la antigüedad, era donde se introducieron nuevos dioses, donde ¿cómo se llama? Donde, bueno, decía que Atenas era la cuna de la filosofía, y en la antigüedad, el profesor le mostraba a Sofía que Sócrates era un filósofo. A él, decía que lo sentenciaron tan solo por ayudar a las personas a pensar. No, a las personas antes no se les permitía pensar ni razonar, o sea, lo que el Dios o lo que ¿cómo se dice? Lo que el que mandaba en el pueblo les decía qué hacer, entonces él enseñaba a los demás que tenían que pensar diferente a los demás. Después el profesor, que era Alberto, le mostró a Sofía sobre la Edad Media, que duró 1000 años. Entonces, es donde Roma se divide en dos. A él explica qué es lo que significa su nombre, que es Sofía, es sabiduría. Entonces, también ahí existió, la clase anterior nos hablaba sobre la música gregoriana. Entonces, en la Edad Media surgió una compositora que se llama Hildegard, que fue la primera compositora de música gregoriana. Después, Alberto le explicaba a Sofía que la vida de un hombre era como antes, como en la antigüedad. Por ejemplo, le decía que la antigüedad era como la vida de un infante, entonces la Edad Media era la vida escolar y el Renacimiento ahí ya comenzaban a vivir. En el Renacimiento también le decía a Alberto que surgió William Shakespeare, que escribió sobre Romeo y Julieta, entre otros. Después, anteriormente de eso, Alberto le dice a Sofía que la Tierra era el centro del universo. Entonces, en el Renacimiento, Nicolás Copérnico le dijo que, bueno, él afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no, o sea, no le creían hasta después de 300 años. Sofía, después, bueno, también ahí en el Renacimiento, crearon ¿cómo se dice? Una imprenta para que a ellos, bueno, a ellos se les facilitó más las cosas. Desde ahí comenzaron a leer libros y después eh, también ahí surgió René Descartes, que con su frase de pienso, luego existo. Ujú. Pero para eso Sofía le preguntaba, se seguía preguntando que quién era su papá. Bueno, tenían una conversación. Ella no, allí es donde yo no lo entendía, pero le fui entendiendo que pues a ellos eran una historia que fue creada por un lector. El lector le llamaban el mayor. Yo también cuando hablaban del mayor creía que era Dios, pero en realidad no era Dios, sino el quien los estaba inventando, bueno, se podría decir que inventando, creando, era Albert, que era el papá de Hilde. Hilde tenía la misma edad que Sofía, y pues, y después, pues ahí también Alberto le decía a Sofía que existió la primera mujer en tener en exigir la igualdad de, de, de género, porque anteriormente solamente a los hombres les permitían hablar, o sea, gozar de ciertos privilegios, y la mujer pues no, antes no,
no, como le dije, no tenía derecho a la educación. Y pues a mí la verdad me gustó muchísimo esta película, porque pues sí nos relata desde cómo fue pasando todo desde el principio hasta ahorita, cómo la educación ha ido evolucionando a lo largo de los años. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Te faltó una época, pero muy buena reseña. Normita, ¿tú qué me dices, Normita? Bueno, a mí me gustó mucho la película. Aparte de ser entretenida, te da muchos conocimientos de la filosofía, desde qué significa, bueno, yo en la escuela nos enseñaban qué significa filosofía, y pues también ahí en la película lo menciona. Este, también ya había medio leído el libro, entonces pues se me hizo un poquito más fácil entenderle, pero al final te brinda más conocimientos de la filosofía, como qué era lo que buscaba el mayor, o sea, el autor del libro que le estaba enseñando a su hija Hilde. Em, También, bueno, yo aprendí muchas cosas que es desde el punto de vista de la filosofía en diferentes fases, por ejemplo, desde la Edad Media, la época medieval, que también venía, el Renacimiento, varios personajes que fueron importantes para la historia, como ya los mencionó mi compañera. Y pues sí resulta un poco confusa al principio, pero al final ya se empiezan a dar cuenta de quién es el autor, para qué hizo ese libro, y me gusta mucho esa película. Muy bien, gracias, Normita. Aprovecho que no tengo manos alzadas para Ana, nuevo ingreso. ¿Estás por aquí, Anita, nuevo ingreso? ¿Estás aquí o no estás? Que me envió mensaje ayer diciendo, creo que eres Galaxy A21. Hola, yo te digo Ana, pero tú dice que eres Galaxy A21. Sí. Pues si gustas presentarte, Anita, nombre, edad, de dónde eres, por qué esta es la carrera, porque ya todos nos presentamos, ya viste la presentación anterior, pero faltas tú. Bueno, mi nombre es Ana Francisca Gómez Gómez, tengo 23 años. Estoy en esta carrera porque me gusta. ¿Porque te gusta qué, Richard? ¿O porque te gusta Ángel o Héctor? No, porque me gusta. Ok. No, pues bienvenida, Anita. Gracias. Lo estamos pasando muy bien, el grupo está muy bien formado, les gusta mucho chatear cosas padres. Yo ya ando de chismoso en el grupo de alumnos, pero esperemos que te sientas integrada y bienvenida. Te presento a Richard, que es el jefe de grupo, soltero, maneja bicicleta. Perdón, profe, es que no lo pude escuchar. Ah, no, te estoy presentando a Ana, que se acaba de incorporar el día de hoy. Anda con problemas de audio, es lo malo de cuando vienen en coche y no están conectados a Wi-Fi. Y de por sí Zoom ha estado fallando mucho últimamente. Héctor, ¿querías opinar algo, Héctor? Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, también no me había presentado, yo me llamo Héctor, tengo 28 años, soy de aquí de San Francisco. Escogí esta carrera porque es la que más me ha llamado la atención. Ok. Solo eso. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya me platicaron si les gustó o no les gustó.
Me refiero a Héctor, obviamente, no, no es cierto. Héctor también, creo que lo tuvimos desde la clase pasada, no tuvo la oportunidad de presentarse y bienvenido, Héctor. Ojalá que también, igual que Ana, te sientas más que integrado, porque se ve que es un grupo que va a durar muy bien. Yo siempre les pido de favor, apliquen la de ni uno menos, no dejen que ninguno se nos vaya, ¿sale? Creo que todos tenemos la misma ilusión de poder terminar una carrera profesional y a la vez sabemos que enfrentamos muchos problemas emocionales, personales, financieros, sociales, familiares. Entonces, tratar de saber ser un grupo de apoyo, eso yo creo que es el secreto para poder mantener. Les digo porque esta carrera también es una carrera de mucho estrés. Bueno, la profesión es de mucho estrés. Ya que están insertados en la vida de educación, se dan cuenta que produce muy bonitos resultados, pero también produce frutitos muy amargos y muy amargos. Entonces, si no tienes un círculo de apoyo entre los colegas que comprendemos qué es esta profesión y cuáles son los retos que atraviesa, y de repente saber que todos tenemos nuestro momento álgido o nuestro momento egocentrista o nuestro momento depresivo. Entonces, si no nos sabemos apoyar entre todos, pues la verdad es de que poco a poco se van desintegrando, pero algo que yo les voy a rescatar es justamente ese principio de integración que surgió desde el primer momento que dijeron, pues vamos a platicar, vamos a cotorrear, vamos a presentarnos y todo, porque eso quiere decir que son un grupo que va a rendir resultados muy fuertes, ¿de acuerdo? Eviten la grupititis. La grupititis es la integración de grupitos. Los grupitos de que, no, espérate, no te juntes, es que ellos son de Donato Cárdenas, no les hables. No, es que ellos son de Amanalco, no les hables. No, es que ellos se creen mucho porque son del Mero Valle. Entonces, nada de grupitis, nada de que los fresas, los hippies, los punk, los darquetos, son un solo grupo. Obviamente te vas a llevar mejor con unos que con otros, pero ante todo, a echarle todas las ganas, chicos, porque son excelentes. Y bueno, pues, entonces, Héctor, Ana, bienvenidos a un grupo que se ve que es excelente. Yo estoy de colado. Voy a estar aquí por 5 días más, pero bueno, ya estaremos hablando de eso posteriormente, ¿no? Ya les voy a hacer preguntas filosóficas, chicos, sobre la película. Ya me distinguen entonces las 4 etapas de la filosofía. ¿Cuáles son las 4 etapas de la filosofía? Vimos 2 la semana pasada, hoy estamos viendo la tercera y nos falta una. ¿Quién me dice las 4 etapas? A ver, ¿quién se avienta? O pregunto al aire. Hasta apagan cámara, ¿eh? Recuerden que si veo cámara apagada, lo saco. No, eso es en la secundaria, pero de todas maneras. Cámara prendida, porfa. Yo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, ¿cuáles son, Richard? Es la Edad Media, la Edad Contemporánea, la Edad Moderna y el Renacimiento. No, el Renacimiento y Moderna es lo mismo. La primera que vimos, ¿cuál fue? La primera que vimos fue la Edad Media. No, esa fue la segunda. Medieval. Clásica, ¿no? La clásica o antigua, ¿de acuerdo? Clásica o antigua. Muy bien, Richard, casi te ganas tu Coca Light. Ok, Sofía. Vamos a preguntar directamente a Sofía. ¿Qué viene siendo Sofía entonces? Sabiduría. Bueno, Sofía significa sabiduría, muy bien. Filosofía es amante de la filosofía, o sea que nos gusta la sabiduría a los filósofos. Pero ¿qué es Sofía como tal? ¿Qué es lo que le frustró a Sofía en un principio? No saber nada de, por ejemplo, de ella y el porqué de las cosas. Ok, bueno, todos estamos en la misma línea, ¿no? Incluso nosotros que sí existimos. Pero en sí, ¿qué fue lo que le frustró? ¿Cuál es el leitmotiv de Sofía? ¿Por qué tanta su frustración? A ver, ráscanle, chicos, filosofen. Eso es lo divertido de ver una película de filosofía, poder pensar. Porque, ¿me escuchan? Ajá.
Creo, bueno, no sé si está en lo correcto, porque ella no sabía realmente quién era, ella quería encontrar como que esa respuesta de, preguntaba a su mamá le decía, pues, tú eres Sofía y yo soy tu mamá, pero ella quería ir más allá, como saber el por qué, quién era verdaderamente ella, saber como que la razón de su existencia, el por qué estar aquí. Ok, muy bien. ¿Quién se ha preguntado eso? Más, ¿quién puede ya responder esa pregunta? ¿Quién eres? Esa sí es retórica, esa sí es, a ver, ¿ya te dejó esa reflexión? ¿Ya te diste cuenta de quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué estamos? Sofía, su principal frustración, chicos, es que se dio cuenta que no existía como una persona real, que se dio cuenta que era producto de la imaginación. Y por eso cuando iba por el bosque se encuentra con Pinocho, con Blancanieves, con los tres mosqueteros, con el lobo feroz. Sí se dieron cuenta de eso, ¿no? De esos detalles. Cuando se metía al bosque, se daba cuenta de que era parte de una fantasía más. Y la cabaña representa justo ese punto de inicio, ese vórtice entre la realidad y el mundo ideal, o el mundo de las ideas. ¿Qué es la cabaña? La cabaña viene siendo la respuesta al idealismo de Platón. ¿Se acuerdan que les hablaba de Platón y el mito de la caverna? Incluso en la película lo mencionan. Llega un momento en que alguien vislumbra la realidad, sale de la cueva y entonces puede descubrir todas las maravillas de la realidad. Mientras tanto, lo único que ve son sombras o lo que nos dicen que se puede ver o el reflejo de. Ella tuvo un levante demasiado fuerte en ese sentido. A través de la cabaña tuvo ese nexo y esa conexión. ¿Cuál fue el secreto de Sofía? ¿Por qué se termina la película riendo? ¿Por qué termina la super mega fiesta con todos los personajes? Porque se da cuenta de algo, que alcanza la eternidad, que alcanza ese consciente de que nunca más en la vida ella va a volver a sufrir problemas de otro tipo existencial porque se da cuenta que es eterna, que tiene un leitmotiv y ese leitmotiv es dar a conocer la filosofía a nosotros seres humanos que sí existimos. ¿Qué nos garantiza realmente que existimos? ¿Qué nos garantiza realmente que formamos parte de la realidad? Es complicado, ¿no? O sea, imagínense que tú de repente te dieras cuenta que todo esto que te ha tocado vivir a lo largo de tus 19, 20 años de vida no resulta ser más que un efímero pasaje de una novela, de un libro, de un sueño guajiro de alguien que está desvelándose. Entonces, ¿qué se sentiría eso? Darte cuenta realmente quién eres y cuál es tu propósito en esta vida, para qué estás aquí, entender la limitación de tu ser, que eres alguien totalmente pasajero en este mundo material, que llegas aquí y te vas a terminar en un momento dado. Esperemos que ustedes, Dios les dé mucha vida y muchas ganas de triunfar y de ser excelentes, pero en este tiempo que estás aquí, en esta realidad, en esta parte que estamos compartiendo juntos, ¿para qué estás? Sofía lo descubrió y por eso descubrió su felicidad y por eso esa bienvenida tan festiva y festeja, porque se da cuenta que ella fue creada con un fin hermoso, que es el de transmitir el conocimiento filosófico a través de ese libro que estaba escribiendo el mayor, ¿no? Eso es lo divertido. Y este personaje para mí me encanta. ¿Cómo se llamaba el maestro? Bueno, no el maestro. Alberto. Alberto. Entonces, es genial en cuanto a cómo va presentándolo el mayor, porque es una proyección del mismo, es una proyección de no puedo estar contigo, pero te estoy mandando a Alberto para que puedas descubrir toda la magia de la filosofía, ¿sí? En una etapa que es muy importante, que es la etapa de la adolescencia, de los 15 años, ir descubriendo todo eso. Y bueno, no estamos tarde, no estamos lejos en ese sentido. ¿Cuánto te falta a ti para descubrir realmente qué eres o quién eres? ¿De acuerdo? Creo que lo importante, y ahí sí ya empiezo a abrir este camino hacia lo que vamos a trabajar el día de hoy, es ¿por qué es la humanidad que tienes? ¿Para qué le vas a sacar provecho a la humanidad que tienes? ¿Vale? Vamos a poner la siguiente diapositiva. Pongo en pausa tantito la grabación para que
Ok, chicos. ¿En qué quedamos entonces? ¿Quién opina algo? ¿Digan algo? Ah, Alejandra. Nos dice que en esta vida todo es posible. Ujú. Que Te que volví a- intentemos, Ujú. que Sí, int- ¿mande? nada, continúa. Que intentemos. Ajá, que intentemos siempre, que nunca nos dejemos caer por que alguna cosa no nos salió bien. No, lo que debemos hacer es levantarnos y seguir con una mente positiva. Tampoco debemos juzgar a las personas, eh, así sea por lo pequeño, por lo grande o por, no lo sé, pero no es bueno juzgar. ¿Por qué? Porque a veces esas personas te demuestran que son mucho más que tú. Es como dice un dicho, nunca te fijes solamente en la portada de un libro, no sabes lo que puede contener adentro. Además, debemos controlar nuestras emociones, por ejemplo, el odio, la ira, esas cosas no nos van a llevar a nada bueno, porque siempre lo que damos se nos regresa, tarde o temprano. Entonces, Perfecto. siempre debemos, a pesar de que nosotros crezcamos en la vida o subamos de nivel, pero siempre hay que ser humildes. Nunca hay que creernos superiores a alguien, Ok. porque todos somos iguales. Todos estamos construidos de la misma forma, solamente que tenemos diferentes pensamientos, es lo único que cambia. Exactamente, Sandy, justamente, y por eso te voy a reafirmar algo. Nunca pienses que alguien puede ser más que tú tampoco, ¿eh? Nadie va a ser nunca más que tú. Nadie va a ser más que nadie. Somos diferentes, como bien lo dijiste, y esa diferencia nos va a complementar, ¿de acuerdo? Pero nunca nadie será mejor que, bueno, más que nadie, ¿sí? Mejor que alguien, sí, pero eso se vence desarrollando la competencia o haciendo mejor lo que a ti te corresponde hacer, ¿de acuerdo? Yo no le voy a ganar a Usain Bolt, a ganar unas Olimpiadas, porque pues obviamente él me deja atrás como por 20 kilómetros en los primeros 3 segundos, ¿no? Yo no soy corredor, él sí, y él es un gran corredor, pero yo soy bueno en lo mío, él es bueno en lo suyo, no se trata de compararme. ¿Alguien más rápido para poder seguir? Yo. A ver, Ángel. Ángel a la una, Ángel a las dos. Primero. A ver, Ángel. ¿Puedo? Se arrepintió Ángel, entonces, a ver, Ruth. Pues que la vida nunca la vamos a poder cambiar, o sea, la vida es como es. Si tenemos un sueño hay que luchar por él, nunca hay que mirar hacia atrás, siempre es ve hacia el frente, hacia lo que quieres, hacia el camino que vas a elegir como lo que quieres, no exactamente no compararnos por quién es más, quién es menos, siempre ser quien somos y seguir adelante, nunca escuchar un no puedes o no tienes fuerzas o no lo hagas por miedo, no lo dejes de hacer. O sea, siempre hay que ser quienes somos y seguir hacia adelante. Perfecto, Ruth, muchísimas gracias. Normita. Ya, profe. A ver, ya. Si quieres, Ángel, le damos voz a Norma y ahorita sigues tú. Ok. Bueno, al principio hablaba sobre las cosas que elegimos. Por ejemplo, bueno, todas las decisiones que tomamos en algún momento tienen alguna consecuencia. Debemos de razonar, perdón, cada etapa que vamos a comenzar y pensar qué consecuencias tiene, ya sean favorables o no. También nos habla sobre un principio y un final. Esto se debe como a la muerte, que pues tiene su principio y su final. Pero hay que tener fe en que todos
nuestros sueños se pueden cumplir. También, bueno, nos dice que si tenemos un sueño, lo protejamos hasta conseguirlo. Eso es como, bueno, esmerarnos día a día para conseguir todo lo que queremos. Por ejemplo, nosotros que queremos estudiar para impartir nuestros conocimientos a más personas, que no lo dejemos a la deriva, sino que luchemos por conseguirlo. Y que nosotros mismos no podemos escapar del destino que ya tenemos. Muchas veces dicen que todo lo que nos pasa es nuestro destino, entonces pues no podemos escapar de él. También nos menciona el lado oscuro, que es donde entra la envidia, la rabia o muchas cosas el odio que a veces sentimos por personas cuando nos hacen enojar o distintas cosas, pero si entras a ese lado oscuro, tú mismo te consumirás. Muy bien, Normita. Yo pensé que el lado oscuro era el helado de chocolate. En el lado oscuro. Muchas gracias, Normita. Karina, ahorita te doy voz. Escuchamos a Ángel, ¿vale? Ok, profe. Creo que este video más que nada habló de puros consejos y puras reflexiones. Ok. Es bueno, ahí luego nos dice que la enseñanza que nos deja, ¿no? Como para empezar nos dice, cállate, escucha y aprende. O sea, en el momento, por decir ahorita que usted nos está dando la palabra para poder opinar, para poder dar nuestro punto de vista, nos dice, escucha. Ya están hablando los compañeros y pues estamos aprendiendo de ellos, ¿no? Hay una reflexión que nos dio muy importante sobre el ratón, que dice que estaban dos ratoncitos y que uno se rindió y el otro sí salió. No sé si ustedes hayan visto la parábola del burro. Es más o menos semejante que cuando se cayó el pozo, pues ya no lo quisieron sacar, sino que pues el burro rebuznaba y todo y pataleaba y todo y quería salirse. Y dice, no, pues vamos a taparlo, ya ese burro ya no lo queremos. Entonces empezaron a echarle tierra. El burro, él quiso salir, luchó, y todo porque estaba pedaleando, pues con la tierra le iba bajando hasta que lo bajó y el burro pudo salir. Esa es una, y nos dice una que debes de esforzarte a encontrar tu propia vida. Para encontrar nuestra propia vida, pues más que nada debemos tener paciencia. Paciencia porque las cosas se van dando poco a poco. Y nos dice que lo más importante es hacer las cosas bien, porque el tiempo es todo lo que tenemos. O sea, si ahorita no luchamos por lo que tenemos, pues ya después va a ser demasiado tarde porque ya no vamos a tener, pues digamos, las facilidades para obtenerlo. Ok. Y pues creo que nada aquí, aquí, profe, pues no me voy a referir a todos, que nos dice, si quieres algo, ve a conseguirlo. Pero para eso te va a costar dejar todo para obtener un beneficio. Y creo que en este momento, pues creo que lo estamos haciendo, ¿no? Estamos estudiando, estamos dejando atrás todos los amigos, todas las convivencias o todo lo que hacías sin antes de que tú estuvieras aquí. Te voy a cambiar esa profe. perspectiva. ¿Estás dejando amigos o estás eligiendo estudiar una carrera? Recuerda que no es dejar, sino más bien qué es lo que estás eligiendo. Bueno, estoy eligiendo estudiar. Perfecto. Estoy eligiendo estudiar, pero para enfocarme a eso, estoy dejando las cosas atrás que salía con amigos, sea desastre y todo, o sea, la convivencia con amigos, pues ya no es la misma como ahorita. Elegir es renunciar. O como antes. Ajá. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Ángel. Richard. Richard a la una. Ah, no, perdón, seguía Karina. Karina, perdón. Hola, profe. Hola, Cari. Pues, bueno, no es mucho lo que voy a decir, pero
Es lo que yo considero. Pues en sí vivimos día a día y siempre nos encontramos con algo diferente en un nuevo día, en un instante. Aunque uno esté en casa, luego sale, ya se encuentra con unas sorpresas, disgustos o cualquier cosa, pero todo está en que no nos dejemos vencer y sepamos la manera adecuada para reaccionar y no dejarnos vencer por ningún motivo de cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, o sea, tenemos que seguir sin importar nada. También, o sea, implica todo, o sea, sueños, de todo un poco, pues, y pues todo está en que luchemos y tengamos paciencia, porque no todo se consigue en un instante, pues. O sea, uno tiene que hacerlo poco a poco, pero tiene que tener paciencia, no se debe de rendir. Muy bien, Karen. Mi parte. Ok, muchísimas gracias, Karina. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo participar? Sí, nada más dame chance, seguí a Richard y ahorita sigues tú, Maricruz, sin problema. Richard a la 1. Richard a las 2. Richard, lo perdimos. Ok, Maricruz. Ok, bueno, usted nos planteaba en un inicio que elegir es precisamente renunciar. Creo que cada quien de manera personal sabe a lo que tuvo que renunciar para estar aquí en este momento. Por otra parte, en el video nos hacía mucho énfasis en la elección. Creo que podemos elegir bien o podemos elegir mal, pero algo muy importante a rescatar es también que el error es una oportunidad para aprender. Hemos escuchado, yo creo que la frase de los errores se aprende, y yo considero que sí es muy cierto. Si nos equivocamos en algo, tenemos como que esa oportunidad de volverlo a hacer lo mejor para que pues salga de la manera en que lo esperamos, ¿no? Por otra parte, a lo mejor todos tenemos una idea de que a lo mejor ya cada quien nace con un destino escrito, y yo creo en lo personal que no es así. Creo que cada uno con sus actos, con su proceder, forja su propio destino. No es algo que ya tengamos definido y que a lo mejor yo fui forjada para hacer tal cosa, o mis compañeros están predestinados a hacer también, no sé, determinada cosa, ¿no? Perdón por la redundancia. Entonces, pues creo que sí sería importante pues retomar todo, ¿no? Cada aportación de los compañeros creo que es muy buena, tomar lo mejor y de cada persona. De acuerdo, Maricruz. Y dijiste una realidad muy bonita. Alguien que sabe mucho es alguien que la ha regado mucho, que ha cometido muchos errores. Entonces, entre más errores cometamos y más en esta etapa de la vida, sabiendo asumir las consecuencias, obviamente, y sabiendo sacudirse la tierra, como bien dijo Ángel, y subirse encima de ella, creo que vamos a aprender demasiado. Muy bien, gracias, Maricruz. Y terminamos entonces con Richard y Gaby. Richard, creo que Richard está en otro mundo ahorita. No, sí lo escucho, sí estoy en clase también. Ok. Bueno, el video, a lo que yo le entendí, es que habla de la superación personal. Hay que tener siempre la mente o las metas bien fijas, y no hay que, también no hay que despegar los pies de la tierra para las metas. Y pues claro, hay personas que son diferentes, son más buenas para algo. Por ejemplo, hay personas que son buenas para las matemáticas, y hay personas que son buenas para dibujar y no se les da la matemática. Entonces hay que luchar por lo que somos buenos, y pues también por lo que no somos buenos hay que intentarlo, porque si no lo intentamos, todo el tiempo vamos a estar fracasando. Y siempre hay que tomarlo con una actitud positiva, y siempre con la mentalidad que sí se puede, sí se puede. Entre más tengamos la mentalidad positiva, más vamos a lograr las cosas. Porque, por ejemplo, si todo el tiempo empezamos, no, pues es que no puedo sacar, no sé, 10 en la materia de filosofía, o es que no puedo, siempre se nos va a dificultar. Aunque seamos buenos, se nos va a dificultar. Perfecto, Richard, muchísimas gracias. Ok, Gaby. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos ser, y bueno, debemos dejar a un lado el miedo o la frustración, que solo hace que nosotros nos estanquemos
y que no, bueno, no nos deja avanzar. Debemos luchar por nuestros sueños, dejar todo aquello que nos afecte y que nos hace mal. Y bueno, creo que en la vida podemos a lo mejor tener malas decisiones, pero que finalmente no podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos ser en el presente. Y bueno, y de eso dependerá el futuro. Muchísimas gracias, Gaby. Muy bien. Muchas gracias. Héctor. Y por lo que yo le entendí es que nosotros tenemos un ciclo de vida y en ese ciclo de vida, pues lo que tenemos que hacer es lo que más nos gusta, es luchar por ese sueño, es conseguirlo, porque nosotros tenemos la opción de elegir lo que queremos ser. Nadie más nos puede, puede elegir por nosotros, se nos puede meter a la cabeza y puede decir, haz esto, sino que nosotros somos, ahora sí, los que llevamos las riendas de nuestra vida, nosotros lo podemos hacer y poder conseguirlo, y para eso pues tenemos que echarle todas las ganas del mundo. Solo es todo. Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. Pues está genial las participaciones, vamos muy bien. Mario, ¿estás haciendo mano o estás? Sí. Bueno, pues el video nos deja una reflexión muy importante. Es de nuestra vida, de qué queremos ser, si queremos ser esa persona que va día a día construyendo, ahora sí que es construyendo pues el camino para llegar a nuestra meta, o queremos ser aquella persona que nada más lo intentó y se quedó en el intento. Y pues vamos decidiendo pues ahora sí que nuestro destino. Y pues otra enseñanza muy importante es de que nunca hay que agarrar odio contra alguien más, porque eso no es bueno, al contrario nos va contaminando el alma. Siempre hay que ser unas personas pues sin odio, sin alguien más, porque eso también es algo que nos va influyendo negativamente en nuestra vida. Muy bien, Mario, muchas gracias. De nada. Pues chicos, como bien dijeron, la gran mayoría, nunca pierdan esa capacidad de elección, de elegir. Cuando inician un juego, voy a hablar de mis tiempos, Mario Bros 1, que es el que a mí me gustó más. Al principio de Mario Bros 1 empiezan solamente 2 fantasmitas como primer reto a vencer, y una vez que uno empieza a matar ese primer fantasmita, inmediatamente vienen retos mucho más difíciles. La vida siempre te va a preguntar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y cada vez que tú le digas que sí, cada vez que elijas, te va a poner retos más complicados y más complicados y más complicados. Pero nunca debes perder la capacidad de elegir. ¿Variar el camino? Ok, pero la meta siempre debe estar atenta y lista. Como futuro profesional de la educación, tú vas a tener una gran responsabilidad, y es mostrar el camino a la verdad. Contemplar la verdad, descubrir la verdad. Estoy estudiando matemáticas, ciencias, inglés, español, mecánica, taller de ciclismo. Lo que estés haciendo como profesional de la educación es darle a tus alumnos la capacidad de vislumbrar el camino a la verdad. Ya ellos decidirán si lo toman o no. Ellos van a elegir porque también tienen esa capacidad. Yo ahorita te estoy planteando las dudas, porque lo importante no es darte las respuestas, lo importante es hacer que tú te hagas las preguntas. Si al final de esta materia dices, ok, me gustó la materia, pero como que la educación no es lo mío, no es por donde yo quiero caminar, pues adelante, busca por donde realmente te agrade, pero si es esta la vía que vas a tomar, pues elige siempre esa opción y nunca pierdas esa capacidad de elegir y decidir si quiero, si quiero, si quiero. ¿De acuerdo? Van a venir mil retos y las respuestas van a ser de acuerdo a tu misma capacidad, a lo que tú eres capaz de hacer y decidir. Puedes decidir, me voy por el camino fácil, busco la manera de ir pasando las materias así, sencillito, pero no te estás formando íntegramente como un profesionista, y al rato tú mismo te vas a dar cuenta que te van a hacer falta muchas cosas. Entonces, de verdad, ojalá que esta materia, el principal resultado que te deje esta materia es esa capacidad de decidir por ti mismo por qué quieres estar aquí, cuál es la manera en la que realmente decides hacer una carrera en educación, que la próxima vez que te vuelva a preguntar no te quedes que yo decir que porque me gusta y no sé qué, pero algo me late. Estoy siendo educador porque me gusta transformar vidas, al menos esa es mi respuesta, al menos eso es lo que yo camino. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Para qué estás emprendiendo este camino?
Y de verdad me va a dar mucho gusto que al final de 3 años que se van a ir así, mira, de volada. Parece que fue ayer cuando le di didáctica por primera vez a un grupo y ahorita ya me estaban enviando mensajitos de felicidades porque ya se graduaron. O sea, el tiempo se pasa volando y los retos van a venir y van a venir duros, y van a venir fuertes y de repente van a decir, no puede ser, no sé cómo lo voy a hacer y sin embargo van a ir saliendo y lo vas a ir logrando y te vas a ir preparando. Nunca pierdas esa capacidad de elegir, toma bien las decisiones que vayas a tomar en tu vida y sobre todo decide lo que quieres hacer, ¿de acuerdo? Pues eso sería la parte de filosofía, que es lo que a mí me gusta impartir. Ahora sí vamos a entrar directo en el tema de la materia, que es la época moderna. ¿Sale? Chicos, esta es una de las etapas más bonitas. Bueno, es que sí, cada etapa tiene su magia y su chispa. Puedo decir que cualquiera es una de las más bonitas porque en sí las 4 son las más bonitas. Pero la época moderna surge como una especie de rebeldía después de la adolescencia y juventud, ¿no? Yo siempre reflexiono la época moderna como el chico que su mami siempre le decía, vete a misa, vete a religión, haz tu primera comunión, no dejes de ir a misa, y llega un momento en que dice, ya mamá, la religión, basta, yo no creo en Dios, guácala, fúchila, quítalo de mi vida, no quiero saber más de Dios nunca más en la vida, ¿no? Y como que quiere enfrentar una serie de descubrimientos porque no es tanto que esté rechazando a Dios, sino que a lo mejor de tanto que le hablaron de Dios durante su infancia y preadolescencia, ya llega un momento en que dice, ok, sí, Dios está muy bien, pero yo quiero descubrir mi propio camino, yo quiero descubrir quién soy yo. Yo quiero descubrir para qué estoy en esta vida, cuáles son mis talentos, cuáles son mis potencialidades, aunque tenga que ser a Dios de lado, ¿no? Entonces la época moderna es como que ese giro que dio la misma historia de Occidente en pensar eso. Tantos siglos hablándole de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, que llegó un momento en que, ¿sabes qué? Estoy harto de tu Dios. Estoy harto de escuchar, estoy harto de que me estés diciendo que todo proviene de Dios y que la gracia y que la sabiduría y que la virtud y que no sé qué. Ya, basta. Quiero volver a descubrir quién soy yo, qué es lo que hago. Entonces, en la época moderna, definitivamente cuando surge con la intención de descubrir cuál es el talento y el potencial del ser humano. La época moderna va a nacer con algo que llamamos humanismo, que es la parte en la que el hombre se reivindica y trata de alcanzar su máximo potencial en todos los artes, en la parte estética, que es la parte de las artes, de la parte de la ética, que es qué es lo que puede obrar, hacer el bien y el mal, en la parte de la epistemología, es qué tanto yo puedo alcanzar de saber, en la parte de las ciencias, de las matemáticas, aquí es donde surgen los grandes genios de todas las artes, ¿sí? Retoman otra vez en donde nos quedamos en la filosofía clásica para volverlo a sacar al máximo y potencializar. Si en la época griega divinizaban mucho al hombre y hacían el perfil griego, bueno, aquí es donde surgen los grandes escultores y pintores renacentistas que se van a dedicar a expresar al máximo la belleza humana, el arte de la persona, van a sacar las grandes obras de perfección. Cuando ustedes ven el arte medieval, ven unas figuras hermosísimas, perfectas, maravillosas, que uno dice, ¿cómo es posible que eran capaces de con solo un martillo y un cincel hacer obras espectaculares con un grado de perfección inexplicable, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eso era lo que querían lograr. Nos vamos a medicina y surgen los principales descubrimientos médicos, surgen los grandes físicos, los grandes químicos, empieza a ser un potencial fuerte porque el hombre quería redescubrirse a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es padre porque descubren eso, ¿sí? Entonces, aquí sí Dios va a ocupar un lugar cada vez más de extra, porque ya no importa mucho el pensamiento de Dios. Ya no es tan importante como lo fue en la Edad Media, ya no es importante saber de religión, ni de fe, ni de nada, ¿sale? Es más, surge el movimiento que va en contra de la Iglesia Católica, que es el protestantismo, porque los mismos católicos dicen, ya estoy harto de las imposiciones de la Iglesia, vamos a liberarnos de ese yugo que nos han querido imponer durante tanto tiempo, van a surgir el pensamiento protestante, entonces es un duro golpe para lo que es el pensamiento divino, pero implica la evolución en otros ámbitos del crecimiento humano y del crecimiento fuerte. Y yo les recuerdo, digo, en la película de Sofía vieron a Da Vinci, vieron a Gutenberg, vieron a Shakespeare, vieron a varios
filósofos y actores del Renacimiento y de la etapa moderna, incluso a Descartes, pero aquí no voy a meterme tanto en ellos porque a final de cuentas yo lo que estoy analizando es el pensamiento de cómo la educación fue evolucionando. Y aquí en la Edad Moderna es cuando surgen los dos primeros padres de la educación, ¿sí? Los que realmente hicieron que la educación o el cambio del pensamiento educativo empezara a desarrollarse. Uno fue Comenius y el otro fue Rousseau. Fueron los grandes educadores y a partir de ellos empezó toda la teoría educativa que posteriormente van a ver en Historia de la Educación, pero de no ser por ellos que también se dedicaron a querer potenciar el desarrollo educativo, pues obviamente no habría surgido también esa ciencia maravillosa que es la pedagogía y podernos dedicar de manera muy profesional a lo que significaba la enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya les decía, Edad Moderna cubre de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿sí? Es desde el humanismo hasta la Revolución Industrial, por así decirlo, y marcarlo en sucesos históricos. Empieza con el humanismo, termina con la Revolución Industrial. Tiene relación con las ideas de los humanistas que se consideraban difusores de una nueva mentalidad, que era lo moderno, la etapa medieval, la etapa oscura, la etapa de Dios quedaba atrás, enfrentaba por completo esa mentalidad medieval, la querían destruir, querían que la parte medieval fuera suprimida por completo porque la consideraban obsoleta, la consideraban arcaica, la consideraban incluso muy rústica, muy rudimentaria, por la manera en el proceder social y económico también, ¿no? Entonces, lo primero que surge es el desarrollo humanista. El desarrollo humanista va a ser aquel que nace en Europa, en el cual rompe por completo las tradiciones medievales. Ya eso del caballero ya basta, ¿no? Es ya eso de los feudos, ya no lo queremos. Hay que darle un sentido a la razón. La mente es lo importante. Lo que tú puedes crear con tu cabeza es lo que verdaderamente va a tomar mucho valor, ¿de acuerdo? Surgen muchas teorías, surgen muchos movimientos en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Surgen grandes filósofos con diferentes propuestas de cómo trabaja la mente humana. Hay quien dice, no, espérate, lo único que existe es lo que yo puedo sentir y palpar, como decían bien los empíricos, o los platonistas, o los que derivaban la teoría de las ideas, que decían, no, es lo ideal, es lo que existe en la mente, eso es lo que realmente es más los fenómenos que vas viviendo, como decía Husserl, ¿no? La fenomenología. Van surgiendo diferentes movimientos que van pensando cómo es que la realidad de tu mente va asumiendo por completo lo que verdaderamente existe y lo que no. Surge Descartes con ese pensamiento de la duda de no puede existir nada si no lo pienso primero. Es más, yo tengo que dudar de todo, inclusive de mi propia existencia, para poder darme cuenta si verdaderamente es o no es. ¿De acuerdo? No se tenía que recurrir ya a la existencia de Dios. Dios quedaba totalmente relegado. Por lo tanto, humanismo es de humano, es el hombre, es el centro y medida de todas las cosas, ¿de acuerdo? Empieza por Alemania, posteriormente de ahí se fue haciendo hacia todo lo que fue el pensamiento europeo. Entonces, destruye por completo las ideas religiosas, destruye por completo la parte de educación que iba sacando hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo importante durante la etapa moderna? La razón y la ciencia, ¿de acuerdo? Razón y ciencia van a ser lo más importante para poder comprender el mundo, ¿vale? Eso es lo que surge con ese movimiento humanista y entonces vamos a desarrollar todo con base en la razón. No es con base en lo que dice la Biblia, no es con base en lo que me dicen en la iglesia, es poder dar el sentido racional a todas las cosas, a todo lo que va pasando y todo lo que vamos viviendo, ¿de acuerdo? El primer humanista fue Luis Vives. Él fue italiano, nació en la provincia de Valencia en el siglo XV. Él fue el primero en que retoma la idea de psicología de Platón y dice, esto es importante, vamos a hacerlo ciencia. El primero de hablar de la psique fue Platón. Con la Edad Media todo esto fue eliminándose y hasta que Luis Vives lo retoma, él es el nuevo padre de la psicología. Él dice, vamos a tratar de que el hombre centre su vida en su propia psique, en su propia mente, ¿de acuerdo? Cambia por completo la concepción de eres creado imagen de Dios y tienes que hacer lo que dice el Evangelio porque esa es la manera en que vas a alcanzar la perfección.
aquí es donde empieza a cuestionar. Entonces, a partir de, bueno, aquí dice Aristóteles, estudiando un poco lo que Aristóteles fue traduciendo, obviamente Aristóteles fue discípulo de Platón, Aristóteles retomó la enseñanza de Platón, pero bueno, él se basó más en Aristóteles. Él empezó a traducirlo al latín para poder formar el pensamiento psicológico, o bueno, lo que era la psicología, ¿no? Entonces, es el primero en proponer la problemas de metodología, proponer, rescatar obviamente, como les comentaba en la primera clase, la mayéutica socratiana a partir de preguntas, empezar a rescatar y empezar a generar métodos que pudieran dar sentido al aprendizaje o al cambio de conducta. Por eso es que él empezó a través de esta metodología ya más estructurada, ya más diseñada, pues estar estableciendo cómo la enseñanza tenía que impartirse, cómo se tiene que lograr. En la siguiente clase, que es didáctica, ustedes van a ver un poco de eso, ¿no? Cómo empieza a generarse una estructura de enseñanza-aprendizaje. Aquí, pues él fue de los primeros en proponer, obviamente no propuso la secuencia didáctica, no llegó a tanto, pero sí empezó a generar esos procesos de cómo tenía que conducirse la metodología para partir hacia ese cambio de conducta y fomentar el cambio de enseñanza-aprendizaje. Gracias a él se dice que la psicología es la mamá de la pedagogía, ¿no? O que es la base para ser un buen pedagogo. Y pues lamentablemente hay demasiada razón en esto. Ustedes van a llevar en esta carrera muchas materias de psicología porque si no comprenden el desarrollo de la persona, no van a poder educarla, ¿de acuerdo? La psicología es necesaria, incluso desde este semestre ustedes van a llevar Desarrollo Humano 1, en la cual empiecen a conocer la psique del ser humano desde que es bebé, literalmente, para poder entender cómo irlo educando a lo largo del tiempo. Entonces, sí es necesario entender y tener nociones psicológicas para poder hacernos educadores de alto nivel o educadores de experiencia. Entonces, de entrada, y ahora sí les voy a dar una lección clave que vamos a ver más adelante, ya sea conmigo o con algún otro maestro. Piaget es alguien que ustedes deben tener en la punta de los dedos. Ustedes deben manejar al máximo la teoría de Piaget. Ustedes deben manejar al máximo la teoría de Montessori, la teoría de Erikson, incluso las etapas freudianas. ¿Por qué? Porque si no las conocemos, difícilmente vamos a poder entender la razón de ser de las personas, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo ir llevando estos autores, hay que empezar a investigar un poco por nuestra cuenta estos autores. Digo, ahorita estamos con Vives, pero hay autores que hay que ir analizando y que convendría un poco que vayan aprendiendo un poco más de ellos, ¿no? Precisamente en este sentido de lo que nos deja Vives. La psicología es la base de la pedagogía, y por lo tanto de la educación. Me encantó esta frase, por eso se las puse. No nos importa saber qué es el alma, pero sí cómo funciona, ¿sale? Ya no me interesa que Dios me diga, que el Padre me diga, tienes que salvar tu alma, tienes que preservar tu alma. Y por eso, si no le hacemos caso a esta frase, nos vamos a ir con la idea de repente que sacan los políticos de que la religión tiene que excluirse de la educación porque nos habla de Dios. Espérate. Primero tienes que comprender si hay un desarrollo espiritual dentro del ser humano, que sí hay, y también comprenderlo y saber cómo funciona y saber cómo existe, porque si no sabes cómo funciona, estás desechando por completo esa parte del pensamiento o esa parte del ser humano que es importante para descubrir cuál es su sentido de la vida, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere, qué quiere lograr. Entonces, es importante entender que sí existe el alma, que sí hay una conexión espiritual que nos une y poder entonces valorar hacia dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? Otro filósofo, otro movimiento que surge alejado de esa idea, ya no tanto de Dios, sino de la fe católica, es justamente el protestantismo. Fue tanta la imposición, fueron tantos los abusos, la riqueza que se hizo la Iglesia Católica, el no predicar con el ejemplo, el decir, dale de comer a tu hermano, pero dame mi parte porque yo sí tengo que seguir comiendo, ¿no? O sea, situaciones de mucha riqueza, de mucho poder, de mucha abuso que cometió la Iglesia Católica durante la Edad Media, que los mismos religiosos decían es que esto es una farsa, es una mentira, ¿no? Es algo que no me está llenando.
porque dicen predicar la idea de un Dios, pero yo no siento ya ninguna conexión por Dios. Había mucha corrupción, había muchos malos entendidos en lo que era la parte del poder de la iglesia, que entonces hubo personas, incluso dentro de la misma religión, que dijeron, vamos a romper con todo. La iglesia católica no tiene todas las respuestas. Puedo conectarme con Dios, pero lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer de una manera más científica y más racional, analizando la fuente básica, ¿no? Entonces, Gutenberg es el primero que hace de ese tipo de acciones y lo primero que hace es, ya no les voy a esconder la Biblia a los ciudadanos, ya no les voy a decir solamente aquello que quiero que escuchen, les voy a traducir toda la Biblia a su idioma original, para que ellos puedan tener acceso a ese conocimiento y puedan darse cuenta de lo que la Biblia realmente dice, de cómo se deben conectar con Dios, de cuáles son las verdaderas enseñanzas que propone la Biblia, y voy a generar mi propia manera de entender cuál es el pensamiento de Dios. Surge Gutenberg, surge Juan Calvino, surge Martín Lutero, surgen varios pensadores de la misma fe católica que rompen con lo establecido. Incluso Martín Lutero, ahorita lo vamos a ver, dice, no, aquí hay 99 cosas que la Iglesia Católica hace mal, las 99 tesis de Martín Lutero, por lo tanto tenemos que pensar en otra manera de vivir la fe, ¿de acuerdo? Entonces surgen los movimientos protestantes que seguían creyendo en Dios, querían seguir encontrándose con Dios, pero ya no bajo los métodos que la fe católica estaba proponiendo, ¿no? Entonces, la primera reforma protestante surge en el siglo XVI, empiezan a generar sus propias ideas teológicas con las ideas de Martín Lutero, y la Biblia es la única autoridad para poder entender esa conexión o ese acercamiento con Dios. No es lo que te dicen los padres de la iglesia, no es lo que te dicen los evangelios, digo, las cartas encíclicas que hacían los papas y los obispos, sino la Biblia es la única fuente para poder establecer una conexión por Dios. Al menos eso fue lo que marca el primer protestantismo, ¿no? Entonces, surge Martín Lutero, él primeramente fue católico, él se metió en la orden de los agustinos, y vuelvo a retomar, San Agustín en la Edad Media fue un filósofo muy importante, es el padre de los teólogos, que fue la inspiración para poder entender mejor el mensaje divino, pero pues también harto de cómo la iglesia estaba cometiendo errores, él generó su propia reforma protestante, inauguró una nueva doctrina teológica, se le llamó luteranismo, en la cual hizo una contrarreforma. ¿Qué quiere decir? Empezó a irse contra lo que la iglesia proponía, ¿no? Entonces, la iglesia católica se le prendió el foco, pudo entender, hubo también grandes personas dentro de la fe católica. Yo no estoy en ningún momento diciendo que la fe católica es buena o mala, yo estoy diciendo cómo la historia se fue transcurriendo. Surgen también grandes personas dentro de la fe católica que dicen, sí, hay cosas que están mal, pero la solución no es romper con la fe, hay que transformarla por completo. Entonces, ahí surgen dos movimientos, ¿no? Surge el movimiento dentro de la fe católica que quería transformar, y el movimiento protestante, y el mayor representante de ese movimiento protestante, pues fue el mismo Martín Lutero. ¿Y por qué destaca? Porque él es el que dice, vamos a acercar la Biblia a todas las personas y que todos conozcan esa conexión directa con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, él con la Universidad de Wittenberg en Alemania alcanzó un doctorado, y con ese doctorado empezó a generar ya sus propias tesis, sus propias reflexiones en torno a lo que era la iglesia, y bueno, inmediatamente lo que hacen es correrlo, excomulgarlo, y bueno, él empezó a generar su propia fe, ¿de acuerdo? Entonces, él fue de los que empezó a decir, y por eso es importante, en la manera en que tú educas al ser humano, todo va a prosperar. Entonces, es muy importante que lo eduques, partiendo de lo que era la Biblia, o sea, toma, pero ahora sí, estúdiala bien, estúdiala como se debe, ¿de acuerdo? Y bueno, la doctrina se tiene que empezar a hacer de la mejor manera. Él fue también muy cerrado en ese punto, de decir, no, tampoco mi doctrina es perfecta, nadie la va a juzgar, es lo correcto, por eso establecí mis tesis, por eso soy doctor en teología. Entonces, pues también fue un gran error por parte de él en ese sentido, cerrarse al cambio, ¿no? Entonces, sí hay cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo mal, pero también había cosas que eran verdad, que todavía podían salvarse, que todavía podían mantenerse, y que realmente había que considerar. Martín Lutero fue muy cerrado. Por eso fue un cisma o una desviación muy fuerte del pensamiento teológico,
¿Y cuál es la principal consecuencia de Martín Lutero? Que lamentablemente empezaron a copiarle esa cerrazón, ¿no? Y entonces, ok, surge el luteranismo, pero al rato alguien se rebeló contra Lutero y generó también su propia manera de creer. Y surge otro que también está rechazando. Y si ahorita contamos todas las iglesias protestantes que surgen, ya no son protestantes porque ya no protestan contra nada, ¿no? Ya simplemente es su manera de creer en Dios. Pero si ahorita contamos todas las religiones cristianas que existen, pues las vamos a contar por mayores, porque están los, bueno, no voy a decir nombres, no me gusta meterme con pensamientos diferentes, pero una iglesia dice esto, otra iglesia dice esto otro, otra iglesia piensa de esta manera. Todos tienen su forma diferente de creer y asumen la Biblia de tal modo. Hay algunas que son muy buenas, yo no voy a decir que no. Hay otras que de plano se van a los excesos, que te empiezan a decir cosas bastante tontas, que uno dice, espérate, esto no me cabe, ¿no? Incluso ya por ahí hay religiones que dicen que hay un dios espagueti, ¿no? O que los verdaderos dioses son los alienígenas que nos vienen a visitar. Hay muchas cosas que han surgido con base a este protestantismo que fue surgiendo. Entonces sí es necesario ser muy críticos incluso en esa manera de pensar de cómo estamos retomando y viviendo el aspecto de la fe, ¿de acuerdo? No es clase de religión, yo no les voy a decir la correcta es esta, la correcta tienes tú que pensar de esta manera. Creo que ahí sí cada uno de ustedes tiene esa libertad de pensar y tiene que saberlo mantenerlo independiente del aspecto educativo, pero sí impulsar, obviamente, a que todos debemos desarrollar nuestro espíritu y nuestra alma para salir adelante y no ser tan cerrados como en su momento lo fue Martín Lutero para decir, esto es la única verdad que existe, sino mostrar esa apertura hacia lo que se está dando, ¿de acuerdo? Por otro lado, les decía, los católicos también empezaron a darse cuenta, híjoles, la hemos regado bastante, estamos, no tanto que perdemos adeptos, sino más bien cómo hemos vivido nuestra fe, cómo nos dejamos sumergir ya en el paso de la rutina, en el seguir ideas muy obsoletas, muy retóricas, que incluso lamentablemente siguen hasta nuestros días, ¿no? Todo era pecado, todo era cosa del demonio, todo ofendía a Dios, y de repente, oye, no, espérate, la misma Biblia lo dice, el Dios es amor, el Dios quiere que te salves, Dios está luchando por ti y el buen pastor, etcétera. Entonces empiezan a surgir grandes personas que cambian esa manera de ser de la iglesia y logran transformarla hacia otra nueva reforma, ¿no? Entonces empiezan a surgir otro tipo de órdenes o congregaciones que luchan por querer salvar lo bueno de la fe católica y querer prosperarla hacia cosas buenas, ¿no? Entonces, hay gente que sí, incluso en esa vida que estaba dedicada perpetuamente a Dios, querían formar su propia orden también transmitiendo ese pensamiento. Yo quiero destacar en muy particular la orden jesuita. La orden jesuita es una orden educativa, definitivamente. Ellos se dedican principalmente a educar, pero a educar de una muy buena manera. Fundados por Ignacio de Loyola, español, en 1540. Estos jesuitas, seguidos por Ignacio de Loyola, proponían, o sea, tenían una visión de Dios como la contemplación de la verdad, ¿de acuerdo? Y es una congregación que dice, vamos a romper por completo la cerrazón, tanto la católica como la protestante. No voy a hacerle caso ni a la cerrazón que me dice la Iglesia Católica, pero tampoco voy a hacerle caso a la cerrazón que ponen los luteranos, los calvinistas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, descubrir a Dios es poderlo contemplar, es poderlo admirar, poder entender cómo se manifiesta de maneras diferentes en todo lo largo y lo ancho. Entonces, ellos han sido muy criticados. La misma Iglesia Católica de repente los ha querido ir desterrando. Cuando ven Historia de México, ustedes se dan cuenta que el Colegio Jesuita de Miguel Hidalgo es expulsado del país también precisamente por proponer ideas muy liberales de conocimiento. Entonces, con esta orden que surge a través de ese conocimiento de Ignacio de Loyola, también se genera ese querer descubrir la verdad. Entonces empieza a hacer desarrollo en la parte educativa, la parte intelectual, esa parte de, oye, si vamos a llevar el evangelio, tenemos que proponerlo por todo lo largo y ancho del mundo, pero no decir, te voy a imponer, sino vamos a hacer que descubras realmente qué es la verdad. Últimamente, o bueno, yo cuando leía artículos de jesuitas, de repente veía jesuitas que hacían un análisis muy concreto y muy fuerte de la doctrina hindú, por ejemplo,
de la doctrina japonesa, de la doctrina norteamericana, porque conscientes de su pensamiento católico o su pensamiento basado en creer en Dios, no se negaban a que Dios se manifestaba de diferentes maneras y de diferentes formas, y ellos justamente tratan de conciliar eso y de entenderlo de una mejor manera, aunque tuvieran que romper con lo establecido por la fe católica. Esto es lo que hace que los jesuitas pues sean una organización criticada, muy juzgada, pero también al momento de querer apoyarnos en algo, se van por completo a lo que están diciendo, ¿no? Nuestro Papa actual, bueno, el Papa de la Iglesia Católica actual, es jesuita y justamente tiene esa visión de, oye, no hay que cerrarnos, hay que entender las cosas como van sucediendo, hay que ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de eso y sobre todo saber educar en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender que surge también durante la Edad Moderna porque también la misma fe o ese camino de la religión que venían imponiendo durante la Edad Media también se fue transformando durante la Edad Moderna y ahora dentro de la fe católica tú mismo puedes tener ese poder de decidir por qué estás creyendo lo que crees. Si te imponen una determinada ideología, si te imponen una manera de pensar, bueno, oye, realmente es lo que yo quiero o lo que a mí me está convenciendo y entonces obviamente tienes que ver, ¿de acuerdo? Tienes que analizar hacia dónde se está dirigiendo, ¿de acuerdo? Un pedagogo importante, bueno, de hecho el padre de la pedagogía es Nicolás Comenius. Nicolás Comenius fue también religioso, fue filósofo, fue pedagogo checo, ¿de acuerdo? Entonces, él fue el que estaba viendo cómo la Edad Media venía educando a lo largo de toda la historia que se estableció durante la Edad Media y se dio cuenta que no atendía las necesidades de desarrollo del hombre. No se dio, no, decía, espérate, es que no es posible que tú al niño desde chiquito le estés metiendo el mismo currículum del trivium y el quadrivium y lo estés formando así durante mucho tiempo y rechazó mucho la idea de Platón de que hasta los 50 años un hombre se consolidaba por completo y tenía que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces, espérate, vamos a establecer los principios de la educación. Por eso es que es considerado el padre de la pedagogía. Él es el verdadero padre de lo que nosotros conocemos como la pedagogía tradicional, ¿sí? Porque muchos decimos, es tradicionalismo cuando en realidad queremos hablar del conductismo y no, espérate, eso es totalmente diferente conductismo que tradicionalismo. El padre de la pedagogía es Nicolás Comenius y es el que dice, la educación de los niños es una ciencia y como ciencia tienes que saber aplicarla y tienes que saber desarrollarla porque es necesario entender cómo se estructura el pensamiento del ser humano desde sus edades más tempranas hasta la edad básica, ¿no? Entonces, él generó una obra muy importante, se llamó Didáctica Magna o Magna, ¿vale? Se lee Magna, pero en el español que nosotros manejamos lo leemos como Didáctica Magna. Esta Didáctica Magna es la sistematización de procesos educativos. Cómo empezar a educar al niño desde que es infante, qué lecciones debe entender, posteriormente qué otras lecciones va a adquirir durante su juventud, posteriormente qué lecciones tiene que aprender durante la edad adulta para consolidarse como un ser humano en formación. ¿De acuerdo? Recordemos, durante esta etapa todavía no existía lo que llamamos adolescencia, entonces uno era niño hasta los 18 años en el caso de los hombres, hasta los 15 años en el caso de las mujeres. Entonces, todo esto, él dice, no, pues vamos a procesarlo, vamos a entenderlo para ver de qué manera se va a educar. Entonces, él genera el primer proceso educativo ya basándose en la ciencia de la pedagogía. A partir de este momento, en las universidades modernas ya empezó a considerarse la educación y la pedagogía como una carrera, como una ciencia que se podía estudiar, ¿de acuerdo? Separa la educación por edades, es el primero en dividir las edades, habla de las unidades globales, de cómo establecer un currículum específico para cada grado escolar y entonces esto pues hasta la antigüedad, hasta la fecha, ¿no? Si la Edad Media se distingue por generar el pensamiento universitario, Comenius empezó a hablar de todo lo que fue la formación básica, ¿no? De cómo hablar de la educación por grados. A los niños de 8 años les vas a enseñar esto, a los de 9 años esto, a los de 10 años esto, para poder entonces establecer una seriación de procesos que lo conduzcan en su proceso, en su desarrollo formativo, ¿de acuerdo? Entonces, él dice que un aprendizaje debe ser
en cadena, ¿no? Lo que aprendes aquí debe ser hacia otro punto que vas a adquirir en otro momento y ese otro momento va a generar otro momento de aprendizaje y así se va a ir induciendo hasta generar, ¿no? No puedes aprender a escribir una novela si primero no sabes cómo hacer un párrafo. No sabes hacer un párrafo, bueno, tienes que saber cómo funcionan los enunciados. No sabes cómo hacer un enunciado, tienes que irte a entender qué es la palabra. No sabes hacer palabras, bueno, hay que aprender cuáles son las letras que forman la palabra. Hay que ir aprendiendo de una manera inducida para poder generar mejores y mayores aprendizajes. Es parte de lo que Nicolás Comenius empezó a narrar, empezó a decir dentro de su obra de Didáctica Maña y ojo, importante, clave. No necesito hacerte un examen final para que lo entiendas. Esto es algo que debes tener. A mí nadie me está evaluando ahorita. Yo te tengo que decir, ¿quién es el padre de la educación o el padre de la pedagogía? Comenius, ¿de acuerdo? ¿Quién es el tradicionalista por excelencia? Comenius. Si alguna vez yo veo conductismo, ya lo vas a ver después, no te preocupes, y me dices que el conductismo es pedagogía tradicional y está derivado de Pavlov y de Skinner, te voy a tener que dar un zape, ¿de acuerdo? Porque el verdadero padre de la pedagogía tradicional es Comenius, profe. Eso, es Comenius. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto fue lo que Comenius hizo. Primeramente hizo la escuela maternal, ¿de acuerdo? Hasta los 6 años el niño tenía que permanecer en la escuela maternal, que era más que nada inducirlo un poco hacia la ciencia, su comprensión de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Es lo que ahorita conocemos como conocimiento del medio. La escuela maternal era hasta los 6 años, ¿no? Después seguía la escuela elemental, que es lo que se empieza a conocer como la educación obligatoria o la formación primaria, ¿no? Que es lo que sigue incluso hasta nuestros días. Es una instrucción general donde empiezas a conocer los conocimientos básicos de todas las áreas del saber, español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, de formación para la vida. Entonces, era una formación muy, muy elemental para poder comprender un poco de todas las materias, ¿sí? Pero él no decía, te tienes que esperar mucho tiempo para saber leer, sino él decía, hasta los 12 años, tú tienes que saber los aspectos básicos de la educación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se acaba la primaria? A los 12 años, ¿no? Entonces, él fue el primero en introducir que la escuela elemental tenía que cubrirse hasta los 12 años. Posteriormente ya venía la educación fuerte, que era la educación perfeccionista, que era de los 12 a los 18 años, es lo que te dije hace rato, no existía la adolescencia como tal. Posteriormente ya los psicólogos del siglo XX van a decir, no, espérate, es mucho tiempo. La adolescencia se divide en 2 fases, que es la pubertad, la adolescencia e incluso la juventud, ¿no? Pero la pubertad y la adolescencia es muy diferente. De los 12 a los 15 años es una etapa llamada pubertad, es una especie de conclusión de la etapa elemental y le vamos a llamar educación secundaria, pero bueno, Comenius, basado en la desarrollo de esa fecha, él decía que de los 12 a los 18 años, o sea, 6 años más, el joven tenía que prepararse porque estaba en la plenitud de su vigor, en la plenitud de su potencial físico, podía lograr todo lo que quisiera con su desarrollo corporal. Entonces, por eso, de ahí se deriva que se practicaban muchos deportes y ahora actualmente a los gimnasios les decimos a los centros donde vamos a entrenar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de aquí era, vamos a ver quiénes son aptos, quiénes tienen coco para poder seguir estudiando estudios superiores y esos estudios superiores basados en la filosofía platoniana le vamos a llamar academia, que era de los 18 a los 25 años y era donde se perfeccionaban para poder obtener conocimientos superiores en educación, en ciencias, en matemática, en filosofía, en teología. Se fueron generando las carreras y a partir de los 25 años tú ya estabas listo para poder profesarte dentro del campo que hubieses estudiado. ¿De acuerdo? Esa era la organización escolar que Comenius formó y que, bueno, hasta nuestros días sigue siendo muy similar. Es lo que vamos desarrollando. Obviamente, pues ya se ha ido evolucionando, se ha ido transformando. Las mismas áreas de saber se han ido modificando a lo largo de la historia,
pero él fue el primero en establecer una estrategia clara de cómo tenía que estructurar la formación del ser humano. ¿De acuerdo? Lorena, ¿tienes duda o alguna cuestión? ¿Todo bien? Sí, Perfecto, muchas gracias, Lore. Surge después otro autor, Juan Jacobo Rousseau, y él, Psicomenios, fue muy técnico al momento de desarrollar la formación de los seres humanos y entender eso. Rousseau se dedicó a entender esa parte espiritual o esa parte del alma o de la integración social de la que el ser humano forma parte, ¿no? Entonces, Rousseau fue una especie de comprender la esencia del ser humano. Yo pude haber iniciado mi clase muy bien con los temas teóricos de la filosofía moderna, pero no es posible si primero no trato de mover tu mente, tu corazón, tu espíritu hacia algo más trascendente, hacia comprender por qué las cosas van pasando. ¿De qué me sirve enseñarte educación si no sabes lo que es en sí la esencia de educar? Rousseau era de los que pensaban de esta manera, el hombre es un ser bueno que lo único que tiene que aprender es adaptarse al entorno en el que está, liberarse de los yugos y entender cuál es su esencia de bondad para poder transformar el mundo, ¿no? Entonces, él decía, el hombre está aquí para progresar a sí mismo y para progresar la sociedad en la que está viviendo. Entonces, no es solamente que adquiera conocimientos, es también que entienda que tiene que hacer el bien, es también que entienda que debe saber comportarse, que deba saber guiarse para que la educación realmente tenga sentido, ¿no? Entonces, él como pedagogo es lo que le preocupa, ¿no? Entender por completo cuál es la naturaleza del ser humano en el cual el ser humano libre de una sociedad corrupta descubra cuál es la bondad de todas las cosas, ¿sí? No que se sienta oprimido, no que se sienta presionado, sino más bien que entienda cuál es el sentido que le da razón a su existir, ¿de acuerdo? Entonces, él proponía que los niños tenían que dar mucha libertad para poder hacer lo que quisieran, tenía que dejarles hacer lo que ellos quisieran para poder lograr la perfección de su ser. Obviamente con un camino bien guiado, como Comenius estableció. Él no fue nunca en contra de la idea del convenio, sino más bien, sí, hay que establecer etapas, sí, hay que saber darles una estructura de sus estudios, pero hay que darles más libertad de que ellos elijan su propio camino. ¿Cuál es la principal obra de Rousseau? Se llama El Emilio, que es donde justamente habla de esa liberación del ser humano, de esa interacción que debe tener en un ambiente de libertad. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quejas, reclamos, pedradas? ¿No? Él es del siglo XVIII, él es de 1762, ¿de acuerdo? No estamos hablando de que fue contemporáneo de Comenius. Él fue un seguidor o un sucesor de ese camino que Comenius estableció y él le fue dando mucho mayor sentido a la obra que él fue realizando, ¿de acuerdo? Ojo, estamos hablando de que Comenius era del siglo XV, Rousseau fue del siglo XVIII. Los cambios antes no eran tan repentinos como son ahora, ¿no? De que hace 3 años pensábamos la educación de una manera y ahora es necesario cambiarlo por completo. No era tan repentino el cambio. Antes era muy, muy lento, era muy raro la manera de cambiar. De hecho, de la parte de Comenius y Rousseau se siguió manteniendo ese esquema de educación con muy pocos cambios hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, que ya de la mano de la psicología, la educación torna un camino totalmente diferente y empieza a obtener otras tonalidades, pero lo que es Comenius y Rousseau fueron realmente precursores muy fuertes de esa transformación de la educación que los niños tenían que formarse para poder consolidarse, ¿no? Entonces, en su filosofía educativa, él lo que propone es la naturaleza es buena, el niño es bueno. Entonces, no debemos permitir que el niño pierda esa bondad, sino más bien desarrollarse con bondad a lo largo del mundo. ¿Qué es lo que corrompe al niño? La sociedad, ¿sí? En cuanto alguien descubre la maldad, él lo que quiere es proponer la maldad y seguir haciendo cosas malas y descubre esa bondad innata que viene en el niño. Entonces,
Tenemos que entender que todo hombre es bueno porque nació bueno, porque los niños son buenos. Entonces, romper la maldad, corromperle el alma de un niño para Rousseau es lo peor que puede suceder. ¿Por qué? Porque todo hombre es bueno, ¿de acuerdo? La educación debe estar dirigida hacia la libertad, ¿de acuerdo? Y destruir la libertad, pues es el acto más vil que se puede cometer, ¿de acuerdo? Los niños deben ser educados por su propio interés, ¿de acuerdo? No deben ser obligados a estudiar aquello que no les gusta, aquello que no saben, ¿de acuerdo? No debe haber una disciplina estricta, porque lamentablemente en Concomenio sí existía esa parte de que la letra con sangre entra y si no, pues existían castigos severos para aquellos que no querían aprender. Rousseau dice, no, espérate, si tú le pegas al niño le estás diciendo que es malo y el niño no es malo. No tiene que aprender a través de golpes, él tiene que ser educado en la libertad, él tiene que ser educado por su propio interés, ¿de acuerdo? Entonces, él empieza a consolidar esas etapas, empieza a entender qué es la adolescencia y es el primero en darle un sentido más fondo a esta etapa de la vida, una etapa en la que sabemos hay muchas crisis, hay muchos cambios, hay muchas situaciones que van ocurriendo, para por último terminar con la parte de el hombre, la mujer ideal. Obviamente él habla de Sofía, como buen filósofo. Sofía es el perfil de la mujer ideal, es la sabiduría. Entonces, Emilio es el hombre ideal y como Emilio y Sofía, pues la idea es que podamos hacerlo. ¿Cómo transmite Rousseau esto? A través de esa novela llamada Emilio y lo va dividiendo en capítulos o en etapas en las cuales va narrando cómo se va formando el niño y la niña hasta llegar al final en su última etapa, pero con estas ideas que se van desarrollando, ¿de acuerdo? Muy similares a como ahora ya educamos, pero obviamente entender que se han perfeccionado mucho lo que es el aspecto educativo, pero si no fuera por los aportes de Comenius en la división por etapas y de Rousseau en la comprensión de que los hombres pueden formarse para hacer el bien, pues entonces la educación seguiría siendo con base en ese dichoso trivium y quadrivium en el cual tú vas a la escuela a aprender retórica, gramática, artes, filosofía, derecho, teología, ¿no? O sea, tienes que saberte estas ciencias para salir adelante, ¿no? Aquí tienes que educarte según tus propios intereses, ¿de acuerdo? ¿Dudas, quejas, reclamos, chismes, pedradas? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Kenia, dime algo que realmente destaques de esta clase que te haya interesado. Pues la importancia que mencionó de Comenius, que fue el primero en dividir la enseñanza en etapas por edades, porque como nos explicaba realmente, en la edad antigua, bueno, en la Edad Media, no les importaba eso, entonces yo siento que no siempre tenemos la misma habilidad para poder aprender algo a la edad que sea, ¿no? Como ahí decía, primero para poder ser escritor, pues debes de empezar a saber escribir. ¿Cómo vas a ser escritor si a lo mejor no sabes escribir? Y creo que esta es lo más relevante porque lo seguimos utilizando hasta ahorita en nuestros días y creo que ha dado un mejor avance o ha dado mejores resultados con la educación. Ok, muchas gracias, Kenia. Muy buena reflexión. Chema, ¿tú qué me dices, Chema? Bueno, que pues lo que más me gustó a mí fue que de esta época es que pues a partir de lo que empieza, desde que empieza la época moderna, empiezan a cambiar los conceptos de lo que tenían ellos como pues correcto en ese entonces, de la forma en que se educaban desde que comenzaban a educarse. Entonces, me gusta mucho que pues empiezan a darle un poco más de interés a lo que realmente pues quiere cada quien ser y lo que quiere estudiar y dejan ahora sí que un poco más de lado lo que se podría decir ya es como secundario, ¿no? Que sería aprender de religión y todo eso, pues sería eso. Ok.
Muy bien, gracias, Chema. Ana Gómez. Bueno, para mí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Para mí lo más relevante o lo que yo puedo rescatar más es que pues los seres humanos nacemos con una naturaleza buena, es el hombre el que no, bueno, es la sociedad quien nos hace a veces cambiar en cómo somos, cómo pensamos. Y pues, sobre todo, que los niños se deben de educar por su propio interés. Nada más. Ok. Muchas gracias. Adriana, te escuchamos, Adriana. ¿Tú qué reflexión sacas? A mí pues me llamó más la atención lo que decía de Rousseau, que dice que es un escritor, filósofo y músico que defendía lo que era la razón y la cultura. Se definía la educación como la base del progreso social y creía en un sistema de educación que dejaba que el niño viva y se desarrolle en una sociedad más libre, que el niño nunca entiende a base de regaños o golpes, sino que el niño va creyendo en lo que él va entendiendo, que si los regañamos o los golpeamos, se van a creer que no son buenos. Oye, Rousseau le defendía que los niños eran buenos, nacían siendo buenos, que nosotros, la gente, nos hacíamos creer que no éramos buenos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Estrella. A mí me gustó que pues después del humanismo empezaron como que a romper las tradiciones de medievales y que empezaron a como a ser racionales y no creían en un solo, bueno, o sea, no creían que había un Dios. Y también que pues a los niños, que igual como dice mi compañera, que el otro día usted nos dijo que las letras con sangre entran, pero pues yo creo que, bueno, ya qué bueno que lo cambiaron, porque si era como malo, porque como dice que ¿cómo dijo usted? Que a veces creían, bueno, o sea, hacían sentir a los niños que no podían con golpearlos, o le decían, ay, es que tú no sabes, y un zape o con el borrador, y entonces pues eso no es algo bueno. Y también lo que dijo, bueno, con el video mi compañero, bueno, empezaron a decir que a veces a fuerzas quiere que aprendan matemáticas o historia, y a veces el niño no es bueno para eso y tiene otras habilidades. Bueno, en mi caso, a mí casi no me gustan las matemáticas y soy muy buena bailando. Ok, muy bien. Yo te veo como maestra de danza en secundaria. Muchas gracias. Ok, Javier, ¿tú qué me cuentas, Javier? ¿Qué reflexión sacas? Profesor, pues a mí lo que en realidad me llamó la atención. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Lo que en realidad dijeron al último, que por decir ningún niño nace siendo malo, ni siquiera alcanza a distinguirlo entre lo bueno y lo malo. Ni siquiera dice, tú eres feo, tú eres guapo, tú eres moreno, tú eres blanco. Pero con el tiempo y el paso de los días, pues la gente lo hace, digamos que a su imagen y semejanza. Y esto no debe de ser así, porque pues en realidad, como dijo el autor, nadie es malo, nadie nace siendo malo. Y la otra cosa que también me llamó la atención fue lo de que pues cada quien debe desempeñarse en lo que le gusta, porque por decir, si a mí me gusta esta materia, yo le voy a echar ganas porque me llama la atención, no me aburre estar en ella. Pero si por decir, yo entré a otra materia por influencias, porque alguien me dijo que pues entrara, que porque pues me iba a ir bien, pero si a mí no me llama la atención, pues simplemente no le voy a echar ganas, porque me va a aburrir, no le voy a entender. Y pues mejor, pues él tiene mucha razón en lo que dijo. Si alguien es bueno en lo que le llama la atención.
Y sería todo. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Muy buena reflexión. Edith. Edith a la 1. Edith a las 2. Parece foto la de Edith, como que no está, ¿verdad? Ok. Karina, a ver, Karina quería participar. Yo en órdenes católicas, en el punto de didáctica magna, esa parte más que nada en la que se enfoca en cómo, bueno, en las órdenes y etapas que se puede, bueno, que puedo identificarlo yo así, para una mejor manera de que educaran y aprendieran los niños de ciertas edades a ciertas edades y que no todos estuvieran juntos, porque pues, bueno, es obvio que no se entiende cuando están dos grupos juntos y que son de diversas edades, entonces como que se complica un poquito más. En el pasado. Okay. Entonces, pues siento que está bien esa de separar y darles una educación, bueno, que aprendamos todos de cierta manera y en un cierto espacio, o sea, que la atención la tengamos viceversa, de aquí para allá y de allá para acá, o sea, alumno como de alumnos hacia maestro y de maestro hacia alumnos, porque sería más, bueno, es más fácil de poder entender y de entender y de entender cosas que a lo mejor estando con grupos juntos, así como pues en ocasiones todavía juntan grupos en algunas escuelas, pues yo siento que no es la misma forma de aprender. Y está bien esa parte para mí. Perfecto, Karina. De lo de mi compañera, que dice que a veces en algunas escuelas hay dos grupos y no es como que, yo siento que a veces sí es muy bueno eso, porque aquí en donde yo vivo hay una escuela de multigrado. Y entonces a mí me tocó ir en la primaria con niños de 2 años mayor que yo o así, pero aprenden más, porque luego cuando ya van en ese grupo, como que ya saben más, o sea, ya como que vieron lo que los otros niños estaban viendo y como que se les facilita un poquito. Bueno, se les facilita muchísimo. Ok. Sobre eso te le voy a poner ponlo en un pin y tómalo como una pregunta que vas a tener que resolver a lo largo de la carrera, Estrellita, ¿vale? Porque ciertamente existen las escuelas multigrado con un fin específico. De hecho, CONAFE hace una muy grande labor en la educación, pero vamos a cuestionar un poquito. Recuerda que aquí hay que dudar de todo. No estoy diciendo que esté bien y esté mal. Sí, esto nos puede ser la mejor opción para educar al ser humano. ¿Vale, Estrellita? Y tómalo como a lo mejor algo importante de tu carrera que puedes, o una de dos, o decir, me equivoqué, gacho, y ok, la educación multigrado no. O a lo mejor la puedes perfeccionar como profesional de la educación y decir, creo que se puede mejorar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, tienes un reto importante por ahí en tu carrera que valdría la pena que pusieras ahí en el tintero. Okay. Muy bien, gracias, Estrellita. ¿Alguien más? ¿Ya, chicos? ¿Nadie más? A ver, Nati. Bueno, yo estaba viendo cómo fue evolucionando y cuánto tiempo tardó en lo que opinó Comenius a Rousseau, tres siglos, ¿no? Entonces, bueno, desde que se separaron los grados hasta lo que opinó Rousseau, que cada niño tiene el derecho a aprender lo que le interesa, estoy pensando en que ahorita todavía seguimos obligando a los niños a estudiar cosas que no les interesan, desde el preescolar hasta la preparatoria, en donde ya creemos que en la preparatoria ya pueden elegir su carrera, pero desde el preescolar ellos ya saben lo que les interesa. Hay niños que van muy bajos en sus calificaciones porque hay materias que no les interesan, pero los obligamos, aún en nuestra época los obligamos a tomar materias que no les interesa, pero también ya tenemos la posibilidad de elegir nosotros como padres dónde mandarlos. Por ejemplo, mencionaban las escuelas multigrado, hay la Montessori, hay muchos otros, pero pues desafortunadamente a veces solo tenemos esa opción, ¿no? De mandarlos en la que tenemos,
y que es en la que les obligan a tomar todas las materias, aunque no les interesen. Entonces, a mí sí me gustaría, por ejemplo, que mis hijas tuvieran una educación en donde ellas les hicieran y desarrollaran la habilidad de lo que les interesa realmente, ¿no? Y no de cosas que a lo mejor no les van a servir en la vida, o por lo que no van a estudiar eso, etcétera, ¿no? Ese sería mi entendimiento de esto, de esta clase. Mira, ya tienes otro punto para tomar en cuenta durante tu carrera, ¿no? Es realmente qué es lo que debo yo educar a mis hijos y cómo educarlos, ¿no? Para poder darme cuenta si realmente necesitan aprender lo que se está enseñando o no necesariamente, y mejor que perfeccionen sobre lo aquello que realmente son sus intereses, como bien decía Rousseau en su momento, ¿no? Pero a ver, ¿es necesaria una formación básica o no? Yo tampoco te voy a decir esto es bueno, esto es malo. Creo que es una respuesta que tú vas a poder encontrar a lo largo de la carrera, Nati. Y es a lo que yo les decía. Creo que lo importante no es la respuesta, sino más bien establecer la pregunta adecuada para entender por qué estoy aquí. Entonces, pues tómala también en tu tintero personal y ojalá que durante tu formación de esta carrera puedas encontrar la respuesta. Y si no existe, que tú misma la crees para poder generar algo diferente, ¿no? Yo creo que sería un gran reto a desarrollar. Muchísimas gracias, Nati. Muy buena aportación. A ver, Ángel. Profe, si estoy mal, corríjame. Creo que nos dice Nicolás Comenius que él tenía, su obra más importante era la didáctica magna, Ajá. donde él nos decía cómo enseñar a un niño, cómo procesaba la manera para hacerlo entender, para ver de qué manera lo iba a educar, ¿no? Sí. Y creo que hoy en día también lo vivimos eso, porque aquí creo que lo estamos llamando aquí como un protocolo, los pasos que vamos siguiendo para llegar a eso. Okay. Esa es creo que viene siendo lo mismo, ¿no, profe? Más o menos llevamos los mismos pasos desde Comenius hasta ahora. No sé. Que ahorita lo estamos haciendo con protocolo. Todavía falta la clase de mañana y todavía te faltan muchas cosas que descubrir de la educación para ver si realmente esto que estás proponiendo es cierto o no es cierto, si estamos llevando lo mismo o no. ¿De acuerdo? Ahí hay otra cuestión, otra interrogante. Respondiéndote directamente sobre la pregunta, fue el punto de partida. Es como que la base para educar. Y sí, se ha retomado mucho porque el pensamiento de Comenius estableció las bases principales para poder sentar. Es decir, yo no puedo crear una nueva palabra con letras que no existen. Si yo quiero crear una nueva palabra, me voy a basar en las letras que ya existen, ¿no? O si quiero generar una nueva letra, pues tengo que realmente fundamentar por qué quiero crear una nueva letra. Comenius sentó las bases o las letras para poder seguir educando en el resto de la historia. Y por eso es de que gracias a él, bueno, y obviamente él retomó lo que vino del pasado y simplemente lo estructuró. Nosotros nos basamos en esa estructura que Comenius dictó, pero ha habido muchos cambios en la educación que vale la pena considerarlos para ver cómo es el proceso educativo que llevamos ahora. Y lo más importante, no educamos igualmente en México que en Finlandia, por así decirlo. No educamos de la misma manera en Nuevo León que en el Estado de México. No educamos de la misma manera en Toluca que en Valle de Bravo. No educamos de la misma manera en la colonia centro de Valle de Bravo que en Donato Cárdenas. Hay diferentes modelos educativos, diferentes formas de educar y hay que ver realmente cuál es la que es mejor de acuerdo a lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Entonces, por ahí también hay otro punto, Ángel, que valdría la pena retomar. Pero sí, Comenius sigue presente en nuestros tiempos, sí sigue presente. ¿Por qué? Porque toda la pedagogía tradicional está basada totalmente en él. No sé si quedó contestado o no quedó contestado. Sí, profe, sí, claro que sí. Conste, ¿eh? También tienen derecho a debatir. Ana. Bueno, Comenius, él fue, bueno, le entendí que fue el que rechazó la idea de Platón por el simple hecho de que anteriormente, cuando existió Platón, él les decía solamente del estar repitiendo las cosas y que después, por ejemplo, bueno, ahorita en Rousseau, pues
ya no es tanto así, él crea una educación que deja que el niño viva y se desarrolle, porque también ahí hablaba de que el niño y el hombre no, ellos nacen siendo buenos, la sociedad es quien los corrompe. Entonces, como hablaban ustedes también hablaba usted de la educación, bueno, yo creo que la educación hoy en día viene de lo que, o sea, desde el inicio, más bien desde que el niño está en el vientre hasta la actualidad, hasta ya la adultez, entonces, o sea, todo lo que nosotros le vamos a transmitir a un niño chiquito, le va a servir mucho para formarse en su vida adulta. Ahorita, pues, hoy en día es importante que los niños desde chiquitos nosotros les enseñemos cosas sobre la educación, en qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, porque decimos que los niños no aprenden desde pequeño y realmente sí aprenden y es así como se va a formar en su vida adulta. Muy bien, Ana. Nada más, ojo, no rechazó a Platón como tal, rechazó su estructura educativa, que era hasta los 50 años y basada totalmente en una ideología muy concreta de que, no, espérate, tienes que seguirte formando bajo estas etapas y hasta los 50 años eres un hombre formado, ¿no? Pero no, en sí la filosofía de Platón ha sido el modelo de formación también de la postura idealista. Nosotros también dentro de nuestro aspecto educativo tenemos que considerar justo eso, ¿no? Sacar al hombre de la caverna, seguir promoviendo ese pensamiento de Platón es importantísimo. Creo que son autores que no se pueden rechazar porque aportaron bastante a lo que fue todas las ciencias posteriores, ¿no? Entonces, no fue un rechazo total hacia Platón, sino más bien a la estructura formativa que él hizo y también hacia la Edad Media, que decía, no, espérate, no vamos a estructurarlo como venía haciendo la formación durante la Edad Media, sino más bien darle el sentido a la formación del niño, ¿de acuerdo? Nada más aclarar esa parte, porque si queda sentado, Comenius rechazó a Platón, me corren de la Academia de Profesores de Corpus. Pero muy buen comentario, Ana, muy bien, muchas gracias. Normita. Bueno, también ahí en todo nos mencionaba que para dar una buena educación tenemos que conocer, aprender a cómo educar a un niño desde bebé hasta cualquier etapa que queramos educar a un niño. Debemos de conocer su manera de aprender. También decía que, como dijo alguna de mis compañeras, que se podría decir que los aprendizajes siempre estaban acostumbrados que entraban a golpes o así. Tenemos que buscar distintas maneras para que ellos puedan aprender y no a fuerza de violencia o así. Muy bien, Anita, muchas gracias. Ok, gracias. Richard. Yo la otra vez había leído la verdad no recuerdo, yo creo que a ver si me puede ayudar, un filósofo que decía que los niños los bebés nacen con aprendizaje. Entonces ahí lo relacioné con Platón, que hasta los 50 años eres un hombre formado. Entonces quiere decir que si nacemos con conocimiento, lo vamos desarrollando poco a poco más hasta los 50 o ¿cómo? Bueno, en realidad nunca dejamos de aprender, ese es un hecho, ni nunca dejamos de conocer, eso lo vamos a ver en didáctica en la próxima asignatura. Nunca se deja ni de aprender ni de conocer, pero quien propuso la parte de que los chicos ya nacen, todos los seres humanos nacemos con la verdad dentro de nosotros fue Sócrates. Sócrates es el que decía, la verdad ya está innata en el ser humano, simplemente hay que ayudarle a que la vaya sacando. Y eso es un proceso doloroso como si fuera de parto, por eso le decían la mayéutica, ¿de acuerdo? Entonces sí, ya estaba presente ese conocimiento, entonces hay que ayudarle a que él mismo lo vaya ejerciendo, lo vaya lo vaya desarrollando, perdón. Es también un cuestionamiento, o sea, entonces los aprendizajes forman parte del ser humano o los va adquiriendo a lo largo de su vida. ¿Tú qué crees? Ups, había salido de sesión. Ya ni me escuchó, vas a tener que ver la respuesta en el video, Richard, porque te saliste. Se va adquiriendo. Esto lo vamos a ver más adelante, Ángel. Vamos a ver si es cierto, si no,
Eso es algo que vamos a ir logrando a través del discernimiento del conocimiento más adelante. Pero sí, parte que es un proceso. ¿Mande? ¿Puedo opinar? A ver, ¿Por qué me sacó? Yo no te opinar? saqué. Sí, Karina. Ah, perdón, entonces me salí yo. Te saliste tú. Bueno, pues yo digo que son ambas, ¿no? Porque en cierto punto se usa una y en cierto punto es otra. Pues yo siento que son las dos. No sé. Pero como usted dice, ya en un tiempo más vamos viendo. O aprende a discernir y aprende a justificar tu argumento. No me quiero adelantar porque eso en didáctica lo vamos a ver bien padre y bien bonito. Sigo si les toco, ¿no? Pero quién sabe. Si no, pues ya se quedarán con la duda. Ah, no es cierto. Ya veremos quién les echa la mano en discernir esa parte. El hombre nace aprendiendo, digo, nace con el conocimiento dentro de sí o lo va desarrollando a lo largo de la vida. Esa es una pregunta muy interesante. Pobre Richard, se quedó, estábamos en su pregunta y es el que se salió de la sesión. Sandra. ¿Estás en mudo, Sandra? No te escuchamos. Para mí, esta época fue una de las más importantes, ya que aquí fue donde el hombre comienza a conocerse a sí mismo. Aprende a conocer para qué es bueno, dejando a un lado la iglesia, lo católico, y podría decirse así, el autor que me llamó más la atención fue Nicolás Comenius, que fue el padre de la pedagogía y que buscó la sistematización de los procesos educativos, además de que hizo la escuela maternal, elemental, la escuela latina y la academia. Ok, muchísimas gracias, Sandra. Muy buena recopilación. Solamente recordar, volvemos a Sócrates. Sócrates fue el primero que dijo, hombre, conócete a ti mismo, y eso fue en la época clásica. En la época moderna lo recuperan. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media todo eso queda en el olvido, queda rezagado, y en la época moderna se vuelve a retomar y se vuelve a redescubrir el conocimiento del hombre por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces sí, está bien esa parte que dices que empiecen a volver a retomar esa parte de conocer el hombre por sí mismo, pero esto había surgido dentro de la filosofía clásica también. ¿Vale? Muchísimas gracias, Andy. ¿Alguien más, chicos? ¿Puedo opinar? A ver, Maricruz. Bueno, es en relación a lo que comentaban de los grupos multigrado. Yo sí estoy a favor de la educación multigrado, porque he tenido la oportunidad de vivenciarlo directamente en CONAFE. Creo que alguna deficiencia que yo podría notar en nuestro actual sistema educativo nacional sería que no se preparan precisamente docentes para atender a grupos multigrado, únicamente para atender a grupos homogéneos, y creo que no se le está dando principal atención también a que pues existe una gran diversidad de personas, y pues también sería como que el punto débil que yo vería en la educación. Ok, yo vuelvo a decirte, de mi perspectiva de profesor de filosofía, ahorita no te puedo decir si está bien o si está mal. A lo mejor después en alguna otra materia ya podemos meterlo más a debate, pero sí, como profesor de filosofía de la educación, ahorita lo que te digo es, no seas como una iglesia católica antigua o como un Martín Lutero de que nos cerramos a que este es el único método que funciona. Siempre hay que estar abiertos a ver que de qué otra manera puede funcionar. A lo mejor sí funciona, a lo mejor no funciona, pero cómo lo puedo mejorar en todo caso, ¿de acuerdo? No se trata ni de quitarlo ni de defenderlo, se trata de realmente ponerlo en la duda, cuestionar absolutamente si las cosas están dando el resultado que yo espero, y hay bastantes indicadores que pueden ayudarme a determinar si sí o si no, para una de dos, o eliminarlo por completo, cosa que no va a suceder porque CONAFE es una institución muy sólida y muy fuerte, pero ¿cómo lo podría mejorar? ¿Sale? Entonces, es mi invitación, Maricruz, a decir, no poner posturas. Eso de ponernos en posturas normalmente nos limita. Entonces, no limitarnos, sino más bien estar abiertos a ver qué es lo que esta carrera me ofrece para poder desarrollar mucho más mi potencial de formador y de profesional de la educación. ¿Sí o no? Cierto. Vale. Ok. ¿Alguien más?
¿Ya nadie más? Chicos, pues me da mucho gusto. Creo que este nivel de participación que logramos me está gustando. Creo que estoy logrando el objetivo de la materia, que es que analices, que cuestiones, que valides realmente esa parte de cómo la historia de la educación y al lado de la filosofía puede permitir a mí comprender el entorno educativo actual y prepararte para que a lo largo de tu carrera puedas ir desarrollando esa perspectiva, dudando siempre. No todo lo que dice Josué es verdad, no todo lo que dice Josué es incuestionable. Creo que se vale entrar en debate, creo que tú tienes ese derecho de decir no estoy de acuerdo y se vale, pero siempre buscando la manera de llegar al mejor acuerdo posible, a la mejor resolución de tu duda, a la mejor desarrollo de tu formación profesional, ¿vale? Pues bueno, les comparto en un momento el PDF de esta presentación para que complementes tus apuntes. En cuanto tenga la grabación de YouTube, se las comparto también para que puedan ver el video si alguien quiere verlo o compartirlo con los que no vinieron. Y bueno, pues cualquier cosa, aquí seguimos y ya mañana nos despedimos de esta asignatura con el cierre de Filosofía de la Educación para poder entonces finiquitar esta primer materia super mega express de 2 semanas, bueno, de una semana en realidad que nos tocó vivir, ¿vale? Pero creo que en una semana han desarrollado esa manera de pensar que yo me propuse desde el principio y de todas maneras, nos vuelva a tocar o no nos vuelva a tocar, saben que voy a estar a sus órdenes, ¿vale? Pues el último en desconectarse me debe un cafecito y un pastel. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias, profe. Hasta Bye. Hasta mañana. mañana, gracias. Gracias. Bye.